Bueno, ya me acomodaron mejor el micrófono. Bueno, mi gente, para mí es un honor presentar a mi amiga, primero mi amiga, luego mi compañera de estudio y luego compañera de promoción. Y bueno, y quizá la mejor docente de microbiología. Gracias. Que aunque tuvimos muy buenos docentes, pero he visto su trabajo y se pierde de vista. Así que adelante, mi querida amiga María Cristina Aguilera. Gracias. Ante todo quiero darle las gracias por la invitación. De verdad para mí es un honor estar aquí en San Cristóbal compartiendo con ustedes y con este excelente grupo de colegas y de personas que están interesadas en aprender más y en profundizar un poco más en lo que es la atención y la salud hacia el niño y el adolescente. Bueno, me presento, mi nombre es María Cristina Aguilera, soy odontólogo y biólogo oral. En este caso voy a hacer un pequeño inciso para responder una pregunta que me hiciera el doctor Moses y me imagino que es una intriga que tienen muchos de ustedes. Ajá, biólogo oral, ¿qué es eso? Resulta ser que la biología oral es una disciplina científica que tiene como finalidad estudiar las bases biomédicas del funcionamiento de los seres vivos y aplicar estas bases biomédicas hacia la odontología. Ahora bien, ¿para qué nosotros estudiamos estas bases biomédicas? Para comenzar a entender lo que son los fenómenos de salud y enfermedad. Ajá, eso suena mucho a teoría. ¿Cómo? ¿Con qué se come eso? Sencillo. Si yo comienzo a entender todo, nosotros estamos acostumbrados casi siempre a ver la consecuencia, a estudiar o a tratar vamos a decir, el desenlace de los procesos fisiológicos y bioquímicos que se dan en nuestro organismo. Nosotros, como biólogos orales, buscamos dar esas herramientas, esos fundamentos para que ustedes como clínicos puedan aplicar, entender y empoderar a cada uno de sus pacientes en función al proceso que están viviendo. Y cuando uno como paciente entiende qué es lo que le está pasando y cómo lo puede solucionar, uno se vuelve más serio con su salud, ¿sí o no? A título personal, hagamos ese ejercicio. Sí, yo sé lo que me pasa, cómo me pasa, conozco dónde lo puedo evitar o cómo puedo evitar que siga avanzando, yo me pongo serio, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Somos un pequeño grupo en nuestro país, soy egresada orgullosamente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, este es el logotipo de mi posgrado, somos muy poquitos, somos un posgrado relativamente joven, y bueno, este es el logotipo de mi unidad curricular, microbiología, porque cuando tú haces biología oral, tú te puedes enfocar en diferentes áreas, en el área de bioquímica, en el área de genética, en el área de fisiopatología, todas las básicas esas medio terribles que vimos en primer año, ¿se acuerdan? Esa área. Entonces resulta ser que en este caso, bueno, yo tuve muy bueno, pero lo que pasa es que a veces estamos muy inmaduros en primer año y no valoramos lo importante que son, ¿no? Y bueno, en mi caso yo me incliné más hacia el área de microbiología. Entonces, en este caso, en esta oportunidad, traigo un tema que me parece muy bonito, muy interesante, particularmente me apasiona, que tiene que ver con la microbiota bucal. En este caso vamos a hablar del impacto a nivel de la salud general de niños y adolescentes, que es el caso que nos compete. ¿Cuál es el objetivo? Los diferentes objetivos de esta pequeña conferencia. Comprender el desarrollo y la composición de la microbiota desde la infancia hasta la adolescencia. Explorar su relación entre la microbiota y las enfermedades bucales, orales y sistémicas. Y proponer estrategias preventivas. Estas estrategias van a salir en la medida que nosotros comencemos a conocer y a entender cómo se da ese fenómeno. Vamos a hablar primero del protagonista, microbiota. La microbiota es la antigua conocida flora. ¿Se acuerdan? Flora bacteriana, microflora bacteriana. Bueno, resulta ser que nosotros definimos microbiota como el conjunto de microorganismos que conviven en un mismo espacio. Ay, me disculpan, yo soy un poquito de moverme. ¿Ok? Y viven en una relación de mutualismo con el ser humano o con el hospedero. ¿Cómo es eso de mutualismo? Usted convive en su espacio habitual con su vecino. Usted respeta a su vecino lo respeta a usted. Estamos compartiendo espacios. Algo interesante es que tienen una baja virulencia, es decir, no son tan agresivos, no causan patologías. Representan una de las primeras líneas de defensa del organismo. La microbiota es buena, es positiva, es nuestra amiga.
Quiero que nos llevemos esa idea, no la veamos como la mala de la película o la enemiga de la cual debemos eliminar, que siempre ha sido satanizada. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un proceso en el cual un microorganismo externo va a ingresar a nuestro cuerpo, principalmente lo hacen por la boca. ¿Y quiénes están allí? Los elementos de la microbiota. Epa, tú no eres de esta zona, tú no eres bienvenido, hasta aquí, no pasas, ¿ok? La microbiota va a vivir siempre en equilibrio y va a depender de muchos factores. Factores inherentes al hospedador, que somos nosotros, entre los cuales tienen que ver las características fisiológicas, nuestra anatomía, etcétera, etcétera, y algunas extrínsecas, como son la dieta, la higiene, el estado nutricional, etcétera, etcétera. La microbiota abarca algunos microorganismos como son las bacterias, los hongos, los virus, los protozoarios y las arqueas. Ya vamos a hablar un poquito de ellas. Todos estos elementos compiten entre sí, pero de manera respetuosa, entre sí por algunos nutrientes, por algunos elementos y también compiten con los patógenos exógenos, esos microorganismos que quieren entrar. ¿Por qué? Por los nutrientes. Fíjense, les comenté, las bacterias son componentes de la microbiota, los hongos, los protozoarios, los virus y las arqueas. ¿Quién es esa señora arquea? Las arqueas son microorganismos que existen desde muchísimo, muchísimo antes que las bacterias. Ellas prácticamente siempre se habían estudiado en el medio ambiente, en los suelos, en las aguas. De un tiempo para acá se ha comenzado a estudiar la presencia de las arqueas en los seres humanos. También se han estudiado mucho en los mamíferos, específicamente en las vacas, en los bovinos, ¿ok? Pero ahora se sabe que las arqueas forman parte de la microbiota y un papel que hacen las arqueas, son patógenas, son positivas. Todavía se está tratando de determinar cuál es su función particular. Sin embargo, siempre los estudios que se han hecho, se ha visto que cuando hay enfermedades periodontales, aumenta las arqueas. ¿Por qué? Porque las arqueas metabolizan algunas sustancias de desecho de los otros elementos de la microbiota, como por ejemplo el metano. Entonces, ellas se alimentan del metano, metabolizan el metano, y si hay una enfermedad inflamatoria, como la enfermedad periodontal, donde hay metano, que es lo más lógico, que ellas aumenten en proporción. Fíjense, estos componentes de la microbiota se encuentran distribuidos dentro de toda la cavidad bucal en diferentes nichos, en las encías, en el paladar duro, en la placa dental, y siempre vamos a tener una población de microbiota a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra vida. Algo interesante es que básicamente se ha estudiado que existen aproximadamente 710 especies de microorganismos que habitan en cavidad bucal. O sea, es el sitio más séptico del cuerpo. ¿Qué pasa? Y estas 700 especies que se han identificado hasta ahorita, les hemos identificado nombre y apellido, son vitales para mantener un ecosistema armónico y sano. Y este ecosistema sano va a repercutir en todo el resto de nuestro organismo. Fíjense, cada uno de estos microorganismos, en cuanto a su variabilidad, a su número, y mientras sean más diversos, van a contribuir a que el microbioma sea más óptimo, mejor para el hospedero y obviamente tenga mejores funciones. Lo que les había mencionado, fíjense, se habla de que hay 1.900, de las cuales solamente 774 están identificadas. Este diagrama es bien interesante porque aquí tenemos los diferentes nichos donde habitan o encontramos elementos de la microbiota, y fíjense que los colores nos indican la identificación de acuerdo al género y la especie. Todo lo que vemos en gris son los microorganismos que no se han identificado todavía. Entonces, fíjense todo el universo que todavía nos falta por identificar a nivel de la microbiota. Hay un elemento bien interesante que se conoce como bacterioma, que es decir, es la parte de la microbiota que está constituido netamente por bacterias. Traje esto no para aturdirlos con los nombres de los microorganismos, sino para que entendamos que estamos constituidos por microorganismos que están en mayor proporción y en menor proporción. ¿Qué sucede? Todos forman parte de la microbiota, lo que va a causar que de repente tengamos algún estado de eubiosis o disbiosis, como ya les mencionó el doctor Mosén temprano, va a depender del equilibrio que existan entre estos microorganismos. Hay otro concepto que también anda por ahí, que también lo pueden escuchar o lo pueden leer, que se llama microbioma. ¿Qué es el microbioma? El microbioma es la misma microbiota, pero ya no es solamente el microorganismo. Aquí estamos abarcando lo que es sus sustancias de productos metabólicos, si producen toxinas, si producen azúcares, si producen ácidos. Todo ese contexto que ya abarca mucho más allá de la presencia del microorganismo es lo que se conoce como microbioma. Y también tenemos el oraloma. El oraloma no es más que la
composición de todos los elementos que conforman la microbiota. Fíjense, si nosotros hablamos de microbioma bacteriano, solamente nos estamos refiriendo a las bacterias. Si hablamos de micobioma, los hongos, ¿verdad? Fíjense que tenemos hongos que forman parte normal de la microbiota. La cándida, la malacesia, el aspergillus y el saccharomyces. Son hongos que habitan en nuestra cavidad bucal. El protozooma, es inteligente. Tenemos dos, la entamoeba gingivalis y el trichomonas tenax, que no son patógenos, simplemente forman parte de este ecosistema. El arqueoma, las arqueas, perfecto. Y el viroma, los virus. Ajá, pero ¿cuál es virus? Resulta ser que nosotros, lo interesante de este concepto es que cada quien tiene un oraloma individual. Si yo soy una persona que tengo el virus del herpes simple, dentro de mí oraloma voy a tener herpes simple, pero si mi hermana no tiene herpes simple, su viroma va a ser diferente. El virus del citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, responsables de la mononucleosis, forma parte de nuestro viroma. Si yo tengo el virus del VPH, forma parte de mi viroma. Y hay unos virus bien particulares que se llaman fagos, o bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que pueden invadir a las bacterias. Entonces, si yo tengo un fago que invade a una bacteria que forma parte del microbioma bacteriano, va a ser parte del viroma. Entonces, fíjense cómo ya nosotros comenzamos a ver que cada individuo es muy particular y cada microbiota, en este caso cada microbioma, también va a ser bien individual. ¿Voy bien? ¿Me estoy explicando? Okay. Sé que el tema es un poquito denso, pero la intención es que logremos captar. Ajá. Estos microorganismos tienen relaciones, como todos los seres vivos. ¿Okay? Todos se relacionan, todos tienen vínculos entre sí. Temprano, la doctora Bartides había mencionado unas relaciones bien particulares, entre las cuales son la agregación y la coagregación. ¿Okay? Necesito aquí mi amiga, véngase, ella me va a servir de modelo, y mi amiga también. ¿Ok? Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Ellas son dos, vamos a colocarle bacterias. Ellas son dos lindas bacterias, ¿ok? Que ellas tienen su particularidad. Ellas son similares, fíjense, similares. Tienen más o menos las mismas características y ellas necesitan unirse para potenciar una función que necesiten. Ellas se van a agregar, son de la misma especie, el mismo género y tienen la misma finalidad. Yo necesito unirme a este medio en el cual ellas están, pero hay algo muy diferente, obvio, ¿no? Somos diferentes. Pero yo digo, yo quiero llegar a donde están ellas, pero yo no me puedo unir a este medio, no tengo las características. ¿Cómo hago? Yo hago un fenómeno que se llama coagregación. Yo me uno a ellas, me estoy coagregando para poder estar en este medio. ¿Me estoy explicando? Ok, por favor, un aplauso a las bacterias que se agregaron. Ok, ¿qué pasa? Cuando se da este fenómeno de agregación y coagregación, es lo que comienza a explicar por qué se dan ciertas estructuras como son los biofilms o las biopelículas. Dentro de esas estructuras o esas biopelículas se dan comunicaciones que se llaman interacciones microbianas. Básicamente, todos los seres vivos se comunican. Y entonces, aquí tenemos básicamente dos fenómenos en los cuales lo hacen. A través de sinergismo, se asocian para obtener un beneficio común, o antagonismo. Luchamos porque no me interesa que tú estés aquí. Vamos a luchar contra el mismo nutriente. Vamos a buscar el mismo nutriente, el mismo espacio y las mismas condiciones, no me conviene. Y todo eso lo hacen a través de procesos de señalización. Esta señalización se conoce con el nombre de quorum sensing, que no es más que señalización química en la cual comienzan a identificar, mira, de acuerdo a la densidad de microorganismos que haya, a la cantidad de nutrientes disponibles, a la cantidad de sustancias tóxicas que haya producido una bacteria que ataque a la otra, que se llaman bacteriocinas, de repente a ciertas sustancias como son inductores que permiten que una crezca o no. Esa comunicación interna se da y eso va a permitir que ese biofilm o esa colonia avance o no, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos, nosotros como odontólogos de verdad que tenemos bastante conocimiento en esto, en la formación de un biofilm. Tenemos el estado natural en el cual se encuentran los microorganismos, estado libre o planctónico, comienzan a adherirse de manera muy ligera a ciertas superficies, en este caso superficie dentaria, vamos a colocar un ejemplo, comienzan a formarse microcolonias y ellas comienzan a tener comunicación, fíjense, a través de todas estas moléculas que forman el quorum sensing. Comienza a crecer este biofilm, madura,
¿ok? Y en algún momento se libera, pero dentro esto es una comunidad. Tenemos las que necesitan más oxígeno, las que pueden vivir sin oxígeno, las que necesitan más nutrientes, las que se nutren del producto metabólico de las otras. Esto es una comunidad bastante interesante y bastante bonita. Y aquí viene mi momento de filosofía microbiana. Nosotros debemos aprender de los microorganismos. ¿En qué sentido? Ellos se unen para lograr un objetivo común a través de la señalización. Y cuando hay esos fenómenos en los cuales yo no quiero que tú estés, comienzo a hacerle el antagonismo. Este principio de vida es lo que les ha permitido a ellos evolucionar y permanecer a lo largo de todos los años que tenemos como planeta, ¿ok? Como entes vivos. Una de las principales relaciones microbianas, ya las había mencionado el doctor Moses, que son la eubiosis y la disbiosis. La eubiosis tiene que ver con el equilibrio de la microbiota, pero en relación ¿con quién? Con el hospedero, con el huésped, en este caso soy yo, entre esta microbiota y el sistema inmune. Fíjense que aquí tenemos una imagen, esto es un esquema del epitelio intestinal, tengo una cantidad, vamos a decir así, considerable, normal de macrófagos y mi microbiota normal que está en esta zona. Pero cuando se da algún fenómeno en el cual esta microbiota se altera, crece un microorganismo más que otro, esto se produce un estado de desequilibrio y se da la disbiosis. ¿Por qué se llama desequilibrio? Porque hay más microorganismos. No solo por eso, sino porque hay una respuesta inflamatoria exagerada, eso altera las condiciones de los tejidos y se produce la enfermedad. Actualmente se habla de que los procesos disbióticos son procesos que explican las enfermedades, mientras que cuando nosotros estamos en eubiosis, hablamos de estados de salud. Entonces, entendiendo esto, vamos a hablar un poquitico de lo que es la microbiota bucal en la infancia. Resulta ser que, no sé si ustedes manejaban ese concepto, hasta hace algún tiempo se hablaba de que la placenta era estéril, que el bebé nacía, nosotros nacíamos totalmente estériles y que adquiríamos nuestra primera microbiota cuando pasábamos por el canal del parto de nuestra madre o si nacíamos por cesárea, el ambiente del quirófano. Ya se sabe que no. Actualmente se sabe de que hay una colonización intrauterina, ¿ok?, que se da a través de lo que es la interfaz materno-fetal. ¿Qué sucede? Nosotros de nuestra madre heredamos el ADN mitocondrial y la microbiota. Por eso es imprescindible la atención de la mujer embarazada. Si la mujer embarazada tiene una disbiosis, es lo más probable que ese niño nazca con condiciones de disbiosis. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la translocación de la microbiota bucal, a través de la translocación a nivel de la microbiota intestinal y a través del ascenso de la microbiota vaginal, ves la microbiota que va a tener ese bebé cuando nazca. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente se habla de que hay un microbioma intrauterino normal, que es importante porque eso va a ayudar a metabolizar, por ejemplo, el ácido fólico, algunas vitaminas como la biotina, y va a permitir a que la maduración de ese feto. Y por lo tanto, eso también va a estimular a que se desarrolle un sistema inmunológico, un sistema inmune más maduro y el niño pueda resistir o pueda enfrentarse con mayor fortaleza ante las diferentes condiciones que va a recibir una vez salga del vientre de su madre. Ahorita se habla de que estos son los microorganismos que están presentes en la placenta humana, fíjense. Lactobacillus, Propionibacterium, Proteobacteria, Fusobacteria, Enterobacter, Salmonella, Porphyromonas, Klebsiella, Clostridium, Prevotella y Escherichia. Son microorganismos que forman parte de la microbiota bucal normal. ¿Y de dónde salió eso en la placenta? De la madre. Fíjense lo que les estaba hablando. El microbioma contribuye a la maduración de la microbiota del feto, a la maduración del sistema inmune. También hay algo interesante, esa transmisión de la madre al bebé es lo que se conoce como transmisión vertical. Una vez que nace el niño, hay una transmisión muy importante, incluso el doctor Oliveros creo que se lo escuché en estos días, que es la transmisión horizontal entre los miembros de la familia, entre hermanos, los que han tenido la oportunidad de convivir con niños, los hermanitos se agarran, ay, yo me meto la cosa en el lápiz y te meto como de tu misma cucharilla. ¿Qué pasa? Esa convivencia es una transmisión horizontal y es importante, por eso es que tenemos que comenzar a ver un poco más allá, como decía temprano el doctor Oliveros, no es solamente ver al niño, ver el entorno, porque fíjense cómo la microbiota de los miembros de una familia puede activar o alterar o modificar la microbiota del niño. Entonces, fíjense, en la medida que el niño nace y obviamente va creciendo, la leche materna le va también a dar una condición o una cantidad de microorganismos importantes para enriquecer esa microbiota. ¿Qué pasa? Eso también va a permitir que
factores propios del individuo, como la dieta, la genética, el ejercicio, las infecciones, el uso indiscriminado de los antibióticos y los ciclos de sueño hagan que esa microbiota en el niño madure, evolucione y sea mucho más productiva para él. Pero, ¿qué sucede? A partir de los 10, 12 años, cuando comienzan los procesos de pubertad, sobre todo en las niñas, todos estos cambios hormonales van a influir en el microbioma bucal. Van a aumentar la cantidad de estrógeno, de progesterona, y eso obviamente va a ser un entorno propicio para el aumento de ciertos microorganismos que se consideran periodontopatógenos, Porphyromonas gingivalis, Prevotella. Y estos microorganismos, si no son controlados y no son modulados, va a desencadenar en edades tempranas patologías como la enfermedad periodontal. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño resumen, podemos decir que la microbiota nos sirve para mantener la función cutánea y mucosa, la digestión de alimentos y metabolismo de algunas vitaminas, la producción de energía, la regulación metabólica, también nos ayuda a desintoxicar algunas sustancias químicas dañinas, ya vamos a hablar un poquito del nitrato, la diferenciación y la maduración de la mucosa y del sistema inmune, y por lo tanto también nos va a servir en el equilibrio de procesos proinflamatorios y antiinflamatorios. ¿Qué modula el microbioma? ¿Qué factores? Factores del hospedero o el anfitrión, que somos nosotros, y otros que son, vamos a decirlo así, intencionales y otros no intencionales. Por ejemplo, factores intrínsecos. Los mecanismos psicosociales, el estrés, el manejo de la ansiedad, el manejo de las emociones, nos va a modular el crecimiento o no de esa microbiota. Los factores extrínsecos, la dieta, la higiene, el consumo de algunos medicamentos, de algunas sustancias como el tabaco, pero también tenemos algunos que no son de manera consciente, como es la genética, la cantidad y calidad de la saliva, el acceso a la atención dental, las condiciones socioeconómicas, algunos hábitos de, vamos a decirlo así, de higiene personal pueden modificar esta microbiota. Por lo tanto, lo que tenga que ver con el hospedero, que son la edad, la genética y el estatus inmunológico, y con el entorno, que son hábitos, la dieta, el manejo de la ansiedad y el estrés, la higiene bucal y las drogas, van a hacer que este microbioma sea más diverso o no. Y fíjense, este estudio del año 2025 nos habla de que poblaciones con menores niveles de estrés tienen un microbioma oral más rico y más diverso, que es lo que nos interesa. Mientras más diversidad y más rico sea, va a ser mucho más efectivo que aquellos individuos que tienen mayores niveles de estrés. De acuerdo a la edad, también la microbiota va cambiando. Fíjense que en los bebés encontramos microbiota, vamos a decirlo así, inocua, estreptococos, lactobacilos, y ¿para qué nos van a servir? Para favorecer el crecimiento de microorganismos beneficiosos. Cuando los niños son pequeños comienza a variar, entran otro tipo de microorganismos, el Streptococcus mutans, y en ellos van a influir directamente la dieta y lo que les hablaba, la transmisión horizontal. ¿Qué pasa? Esto va a hacer que estos niños puedan ser más susceptibles o no a la caries dependiendo de la diversidad microbiana. Y a nivel de la adolescencia, lo que les mencioné, la Porphyromonas gingivalis, la Prevotella, y el que le encanta a la doctora Bactides, el Lactinobacillus actinomycetencomitans, ellos van a influir de acuerdo a los cambios hormonales, a la dieta, y nos pueden desarrollar mayores patologías a nivel periodontal y dental. Fíjense, también se ha determinado que el microbioma se ve influenciado por factores ambientales y maternales, y la interacción de esta microbiota con los otros sistemas, como ya había mencionado antiguamente el doctor Moses, nos va a influir en la función cognitiva y en la función alimenticia, ¿ok? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos alteración a nivel de la microbiota bucal, vamos a tener alteración a nivel cognitivo y a nivel nutricional. La principal consecuencia que nosotros vemos cuando hay disbiosis bucal es las enfermedades dentales, las enfermedades bucales, perdón, la caries, la enfermedad periodontal o lesiones a nivel de mucosas. Este cuadrito lo traje, es bastante resumido porque trata de explicar un poco cómo cada uno de los mecanismos de disbiosis en la microbiota influye en cada una de las patologías que conocemos. Por ejemplo, en la caries, ¿qué sucede? Las bacterias acidógenas producen subproductos ácidos que obviamente van a causar la desmineralización del esmalte dental. En la gingivitis, el aumento de placa dentobacteriana va a causar una respuesta inmune exagerada donde van a prestar la presencia de sustancias como interleuquinas, citocinas, que van a favorecer un estado inflamatorio perenne que van a causar las enfermedades inflamatorias como la gingivitis. En el caso de la periodontitis, producen
un estado que se llama estrés oxidativo. El organismo está todo el tiempo produciendo sustancias antiinflamatorias, porque de verdad que nuestro organismo es súper noble, muy, vamos a decirlo así, muy efectivo, y él siempre trata de controlar, pero cuando ya no haya la manera de hacerlo, caemos en los estados disbióticos. En la halitosis existen bacterias que producen sustancias volátiles que causan ese mal olor a nivel bucal, y eso tiene que ver mucho con los aminoácidos que contienen azufre, y esto tiene que ver con los microorganismos que pueden metabolizar estos aminoácidos. Si tenemos poca cantidad de esos microorganismos, obviamente vamos a tener halitosis porque no hay quien los procese. También tenemos, bueno, la digesia, que es los altos niveles de ácido producidos por esos microorganismos acidógenos, obviamente causan alteraciones a nivel de las papilas gustativas y vamos a tener esa percepción, que vamos a perder la percepción de los sabores, disculpen. El síndrome de boca ardiente, donde se habla de que estos microorganismos prácticamente mantienen un estado de inflamatorio constante que va a alterar la respuesta inmunitaria y la percepción sensorial. Y las aftas bucales se habla mucho de la presencia de la cándida. Pero ¿qué pasa? Aparte de eso, tenemos que la cándida se une con otros microorganismos que favorecen la formación de biopelículas en estructuras donde normalmente no deberían estar, y cuando está la lesión de afta, que ya magistralmente nos explicó el doctor Moses, esto va a favorecer que la cándida, como esos espacios donde puede crecer y se puede establecer, se desarrolla y hace que muchas de estas aftas sean constantes. Este cuadro medio terrible, no se asusten, me trata de explicar, estos tres géneros son los más cariogénicos. ¿Qué me interesa que veamos acá? Que ellos tienen una capacidad de sobrevivir ante un valor crítico que es el pH. Si el pH, esto lo va a hablar ahorita bien el doctor Atilio, baja por debajo de 5.5, esto va a hacer que esta cavidad bucal sea totalmente disbiótica y puedan ellos, con su sistema de producción de ácidos, causar la lesión enfermedad llamada caries dental. Fíjense, siempre tratamos de buscar un responsable. No, el responsable es el estreptococo, es tal o es cual. No, esto es consecuencia de un proceso de desequilibrio que ha venido arrastrándose de hace mucho tiempo, y prácticamente ellos son los que están en mayor cantidad y se han estudiado con mayor proporción. Pero no es que sea solo uno, ¿ok? Siempre se conjugan. Fíjense, ahora, ¿qué tienen que ver a nivel sistémico? Resulta ser que casi siempre cuando se habla de enfermedades o patologías sistémicas relacionadas con microbiota bucal, se habla de bacteremia. Se piensa que, bueno, los productos bacterianos y endotoxinas pasan por el torrente sanguíneo y se van a instalar en diferentes sitios y van a afectar a los órganos y sistemas. Eso es una teoría. Sin embargo, actualmente se habla de que muchos de estos productos metabólicos van a influir directamente en el sistema inmune, y estos microorganismos también pueden instalarse en sitios donde no deben estar, y tan solo con su presencia ya van a comenzar a causar la disbiosis. Fíjense, esta imagen me parece espectacular. ¿Por qué? Porque nos explica a través de los diferentes mecanismos cómo la microbiota que está en boca puede pasar a lo que es sistema nervioso, corazón, a causar desórdenes endocrinos, desórdenes gastrointestinales, lesiones como cáncer, ¿ok? Enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Y cómo puede ser a nivel de vía hematógena. Fíjense que a nivel neurológico ya vamos a hablar un poquito de él, cómo puede relacionarse con la enfermedad de Alzheimer, ¿ok? A nivel del corazón, cómo puede causar endocarditis bacteriana, puede causar también problemas de aterosclerosis. A nivel endocrino, también cómo puede causar desórdenes de manera muy localizada. A nivel gastrointestinal, cáncer, es bien interesante, se ha determinado que hay microorganismos que forman parte de la microbiota que pueden estimular el desarrollo y el crecimiento desordenado de células potencialmente oncógenas, ¿ok? Eso a nivel hematógeno, pero a nivel entérico pueden instalarse a nivel del intestino y causar, obviamente, patologías como el SIBO, que es el desorden intestinal obstructivo a nivel bucal. Y aquí, bueno, a nivel localizado tenemos ya las patologías que nosotros conocemos. Hay una enfermedad bien interesante que es la enfermedad del intestino, de la inflamación intestinal entérica, ¿ok? ¿Qué pasa? Y aquí juega directamente lo que es la presencia del sistema inmunológico por presencia de microorganismos de la microbiota bucal. A veces pensamos que no, es que eso es solamente algo a nivel estomacal. No, todo se relaciona. ¿Cuál es la entrada del sistema digestivo? La boca. Fíjense, también se ha demostrado que hay trastornos neuropsiquiátricos relacionados con la microbiota oral, específicamente el TEA, ¿ok?
y se habla mucho de un concepto que se llama el eje oral microbiota cerebro. ¿Qué quiere decir? Muchas veces microorganismos que forman parte de la microbiota producen ciertas sustancias que son normales en su metabolismo. En el caso de Porphyromonas gingivalis produce una sustancia llamada gingipaína. ¿Qué pasa? La gingipaína va a bloquear la producción de sustancias precursoras de amiloides y por lo tanto esa sustancia va a interrumpir la sinapsis a nivel neurológico. Entonces a veces ustedes pensarán, bueno, pero eso es a nivel neurológico, pero somos un todo, no estamos aislados, ¿ok? Como escuchaban estos días, somos, que es la idea, estomatólogos, médicos del estómago y todo se relaciona. ¿Qué pasa? Ustedes se han dado cuenta que muchas veces estos niños que tienen estas neurodiversidades tienen que llevar una dieta particular, un régimen alimenticio especial, se relaciona. Y es más, lo que se busca ahorita es que se utilice la saliva como un sistema para diagnosticar y para, vamos a decirlo así, prever y monitorear a los niños que tienen este síndrome. ¿Okay? A esto es lo que vamos. Esta es la odontología del presente, no la del futuro porque ya estamos en eso. ¿Okay? Fíjense, el retraso en el crecimiento también tiene que ver mucho con la microbiota oral. Resulta ser que cuando hay algunos microorganismos que normalmente no están presentes en cavidad bucal, sino pasan al tracto digestivo, comienzan a interrumpir y a bloquear la absorción de nutrientes como los lípidos. Y eso va relacionado directamente con la absorción de otras sustancias importantes, con el metabolismo de algún tipo de vitaminas y obviamente todo desencadena en retraso en el crecimiento. Entonces, fíjense cómo ya estamos dándonos cuenta que decía temprano el doctor Eduardo, tenemos que comenzar a relacionarnos con un nutricionista. No solamente somos aquí, o sea, ya estamos ampliando nuestro horizonte que siempre ha sido el deber ser. Fíjense, también se habla de que hay una disfunción entérica ambiental, que es un síndrome inflamatorio que dice que el niño crece de manera inadecuada por mala absorción de nutrientes. Y esto tiene que ver porque hay bacterias, como les dije, que están aisladas a nivel intestinal que son de la cavidad bucal que interfieren en la absorción de los lípidos. ¿Qué pasa? También hay un concepto que se llama descompartimentalización microbiana, disculpen. ¿Qué pasa? Que hablan de que estas bacterias orales colonizan tejidos como el intestino. Esto va a reducir las bacterias beneficiosas que habitan allí, que son productoras de butirato, que es un ácido graso que tiene que ver con la integridad de la membrana permeable intestinal y obviamente eso va relacionado con la desnutrición. Fíjense, algo interesante que tenemos que entender. Muchas especies que están en cavidad bucal fermentan sustancias y nosotros lo que tenemos que hacer es nutrirlas. ¿Para qué? Para aprovecharnos de ellas. De verdad, a mí a veces me da mucha tristeza, y hablo a título personal, cómo hemos sido tan tontos como seres humanos. Tenemos una comunidad gigante que puede trabajar para nosotros. Pensemos como esclavistas. Yo tengo unas bacterias que si yo las trato bien, ellas van a hacer lo que yo necesite. Me pueden producir vitaminas, me pueden facilitar la absorción de nutrientes, me pueden facilitar lo que es la acción de mi sistema inmune. ¿Y por qué no lo hemos usado? Porque no sabíamos, por ignorancia. Pero ya tenemos que salir de esa ignorancia y comenzar a utilizar el microbioma para nuestro beneficio. Fíjense, la microbiota y la diabetes mellitus. Un estudio interesante que se hizo en el año, ya les voy a decir, lo perdí, creo que es 2023, perdón. ¿Qué pasa? Se ha determinado que los niños que tienen diabetes tipo 1 tienen alta prevalencia de caries dental y de enfermedad periodontal, obviamente por la presencia de estos microorganismos. Y se relaciona mucho con los parámetros de control glucémico. ¿Qué pasa? Lo que se quiere establecer es que nosotros, sabiendo que un niño tiene diabetes tipo 1, automáticamente comencemos a entenderlo, porque ya esa microbiota está alterada. Entonces no voy a esperar a que el niño tenga un síntoma de una manifestación bucal, ¿ok? Por su condición sistémica para atenderlo. Ya yo sé, mira, el niño fue diagnosticado, pero está bien, no voy a esperar a que llegue a la disbiosis, vamos a monitorearlo, a seguirlo, a atenderlo, para no caer en las patologías y lo que hablaba el doctor Jorge temprano, eventos adversos, ¿ok? Fíjense, la microbiota y el cáncer, algo interesante. Se ha determinado que hay microorganismos, ¿ok? Como este dúo dinámico, Porphyromonas gingivalis y Fusobacterium nucleatum, que forman parte de la microbiota normal.
ellos inhiben ciertas funciones normales celulares como son la apoptosis, estimula la proliferación celular de manera exagerada, inicia la inflamación crónica, facilita la invasión celular y genera sustancias cancerígenas. Y esto viene modulado también con algunos virus. Si yo soy una persona que tengo, por ejemplo, en mi viroma, el virus del Epstein-Barr, porque he sufrido N cantidad de veces de mononucleosis y sé que tengo Fusobacterium nucleatum y aparte tengo antecedentes de cáncer en mi familia, tengo 3 números de la rifa. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya yo tengo que comenzar a modular mi microbiota para evitar que estas señoritas que están acá, que no son patógenas, ellas simplemente existen, puedan desarrollar estas condiciones que me van a perjudicar a la larga. ¿Me doy a entender? Entonces, fíjense, en la capacidad que tienen estos microorganismos de liberar endotoxinas, producir, estas endotoxinas forman parte de ellas, son como su estructura, es como si fuera esta, como dijeron temprano, esta capa de caperucita que cargo, ¿ok? Yo tan solo con tenerla ya yo soy tóxica para el entorno. Voy a estimular la presencia y el crecimiento de sustancias como son las citocinas que van a mantener ese constante estado inflamatorio. ¿Qué pasa? Si yo controlo estas señoras en cantidad, la respuesta inflamatoria va a ser mucho menor, porque va a decir, ah, bueno, está allí, pero no me está causando daño. Fíjense, ¿qué es lo que se busca ahorita? Lo que se busca es que utilizando muestras de saliva, el microbioma oral puede funcionar como una herramienta de diagnóstico no invasiva para pacientes que tienen estados de cáncer. No es mucho más fácil, no es mucho más bonito y no es una función mucho más responsable para nosotros como odontólogos, poder facilitar al paciente, mira, hay una opción en la cual no te vamos a lesionar, sino simplemente podemos saber en qué condiciones puedes estar. Fíjense, a nivel cardiovascular, les cuento que hay unas bacterias que pueden ingresar al torrente sanguíneo y desarrollar la aplicación o el crecimiento de placas de ateroma, sobre todo con lo que tiene que ver la producción de citocinas, interleuquinas, sustancias proinflamatorias. Sin embargo, algo interesante que las personas que tienen periodontitis tienen mayor riesgo a sufrir hipertensión y eventos cardiovasculares, porque puede ser por translocación, es decir, pasan bacterias de la cavidad bucal a torrente sanguíneo o por la respuesta inflamatoria exagerada producto de la presencia de estos microorganismos. Fíjense, yo les había mencionado que les iba a hablar del nitrato. Resulta ser que a nivel bucal nosotros tenemos una gran ventaja. Tenemos unos microorganismos que van a reducir el nitrato a nitrito. Y el nitrito tiene efectos antimicrobianos y antiinflamatorios. Este nitrito se va a transformar en óxido nítrico, que es vasodilatador, antiinflamatorio y antimicrobiano. Y el óxido nítrico es una sustancia esencial y fundamental para mantener la salud del endotelio y la salud cardiovascular. ¿Y cómo hago yo para que estos microorganismos que tengo en cavidad bucal me puedan producir óxido nítrico? A través de alimentos como remolacha, berro, espinaca, rúcula, alimentos verdes. ¿Y ustedes están en la capacidad de indicar eso a sus pacientes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque fíjense cómo estamos promoviendo la salud a través de la microbiota que está en nuestro poder, literalmente diciéndolo así. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para prevenir y para mantener esa microbiota? Como les dije en un principio, tienen que estar los buenos y los malos. ¿Ok? Ustedes conocen el universo Marvel, conocen los superhéroes y todo. ¿Qué hace Batman si no tiene al Guasón? ¿Tiene razón de ser ese señor? ¿Qué hace Guasón si no está Batman? Tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los Vengadores si no tienen a Thanos? ¿Qué hace Thanos si no tienen los Vengadores? Todos somos necesarios. Es necesario que existan ambos, porque nosotros lo que buscamos siempre es modular esa microbiota para que, como les dije en un principio, tengamos la capacidad de aprovecharla para nuestro beneficio. Hay que ser un poco, en este sentido digo, egoístas, porque ellos nos están invadiendo, ellos viven en nosotros. Nosotros hemos sido unos anfitriones muy descuidados, porque no nos hemos dado cuenta que están allí y que podemos aprovecharnos de ellos. Ojo, hablando bien, microbiota, no me vayan a odiar. Entonces, fíjense, hay diferentes sistemas. La instalación temprana de la higiene bucal. ¿Qué pasa? Algo interesante. Este estudio de 2021 mostró que los cúmulos de hidroxiapatita reducen la adhesión bacteriana in situ y eso hace que la microbiota se module. ¿Recuerdan cuando hablamos ahorita con estas bellas bacterias del fenómeno de agregación y coagregación? Bueno, resulta ser que muchas veces
procedimientos tan sencillos como es el cepillado dental, hace que esa microbiota que ese fenómeno de adhesión, de agregación no se dé y por lo tanto no se instale la microbiota y no pueda formarse la biopelícula y no caigamos en estado de disbiosis. Fíjense, este trabajo es bien bonito, es del año 2021, donde explica cómo, por ejemplo, cremas dentales como la que está, la FTBR, ¿ok? Que está hecha a base de hidroxiapatita con nanopartículas. Esta hidroxiapatita que está en la crema dental queda libre dentro del entorno bucal. ¿Qué pasa? Normalmente las bacterias que forman parte de la microbiota se adhieren al esmalte. ¿A través de quién? De la hidroxiapatita. Pero ¿qué pasa? Si yo, en este caso, este estudio habla que utilizando crema dental de hidroxiapatita hay exceso de moléculas de hidroxiapatita en la saliva y las bacterias potencialmente cariogénicas se van a adherir a las moléculas que están libres. Entonces ellas no van a buscar adherirse al diente. Eso me va a permitir modular la formación de la microbiota y por tanto voy a retrasar y voy a mejorar las condiciones de mi paciente a nivel bucal. ¿Me explico? Entonces, fíjense, esto básicamente lo que va a hacer es impedir que la microbiota, pero en este caso los estreptococos interactúen con la hidroxiapatita del esmalte, lo hagan con la molécula que está libre en saliva y obviamente esto va a ocupar muchos espacios y los microorganismos se van a adherir a moléculas que con el mismo, vamos a decirlo de esta manera, uso y de la saliva va a comenzar a descartarse y vamos, repito, a modular, no es que la vamos a eliminar, ella es necesario que exista. Por algo tenemos los estreptococos mutantes desde hace tanto tiempo. ¿Ok? Entonces, perdón. Fíjense, la aplicación de probióticos orales, el uso de prebióticos, ¿ok? También ayudan a modular esa microbiota. La educación es fundamental, facilitando entornos favorables para el niño, su representante, su entorno familiar y el medio en el cual él se está desenvolviendo. Bueno, entonces, como conclusión, podemos decir que la microbiota oral desempeña un rol esencial en el equilibrio inmunológico, metabólico y microbiano del individuo. Las alteraciones de su composición desencadenan obviamente patologías locales y sistémicas. Su estudio y preservación deben considerarse pilares en la promoción de la salud integral y la necesidad de un enfoque preventivo y multidisciplinario. No solamente enfocarnos en la higiene bucal, en la alimentación, los hábitos, la higiene, el entorno psicosocial, la genética y lo que estaba hablando el doctor temprano, la integración de odontólogos, pediatras, nutricionistas, psicólogos. Somos un equipo transdisciplinario que puede llevar, y que la idea es llevar la salud integral a nuestro paciente. Y bueno, ya para concluir, yo quiero dejarles un mensaje que espero siempre lo recuerden, de por vida, de verdad. Si se quedan con este mensaje, yo me voy a sentir muy, muy feliz. Que cuando se sientan solos, siempre, siempre van a tener la compañía incondicional de su microbiota. Muchísimas gracias. Bueno, ya va, antes de terminar, me gustaría, no sé si me expliqué, en el caso de la hidroxiapatita, cuando utilizamos crema dental de hidroxiapatita, en realidad el mecanismo central para ayudar a modular la microbiota, ¿cuál es? Cuando yo utilizo crema dental con hidroxiapatita. ¿Cuál es el mecanismo para que yo les explique ahorita que ayuda a modular la microbiota? Un aplauso aquí a la doctora. Se ganó una crema, la FTBR, ¿verdad? Mira, deberías darle una crema. No, que se la ganó, Ah, muy bien, excelente. Gracias, doctor. No, yo dándote ánimo. No, un aplauso a la doctora, se la ganó la doctora. Doctora, muchas gracias a usted. Gracias, doctora. Bueno, mira, ¿sabes qué? Ahorita escuchando aquí a mi colega y a mi amiga, me acordé ¿te acuerdas de Caripito? ¿No te acuerdas? ¿Cuál de todos? Que decía cuando uno hacía una buena exposición, decía, qué bueno es saber. ¿Ya te acordaste? Sí, ya me acordé. Bueno, mira, fíjate algo. Cuando la conferencia de manejo estomatológico del niño y adolescente nace con la doctora Bartide, el doctor Jorge y el doctor Moses, inicialmente. Luego se suma el doctor Ibrahim Rodríguez y por cosas del destino conozco la ISTBR. No, sí. Y comienzo a conversar con el doctor Atilio Radomile. Doctor, venga para terminarlo, para presentarlo. Entonces, y él me pasa mucha información de esto, del ISTBR
Y yo dije, cónchale, esta tecnología tengo que tenerla, no solamente yo, sino todos los odontólogos deberíamos agarrar y botar la pasta profiláctica y utilizar la ISTBR como pasta profiláctica. A mí me han dicho que yo soy atrevido, pero, ¿saben qué? Cada vez que utilizamos pasta profiláctica, bueno, dependiendo de la pasta profiláctica que utilicemos, estamos causando daño a los tejidos. Entonces, doctora, ¿hay alguien que tenga una pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, Muchas entonces... gracias por su tiempo, de verdad que sí. Gracias. Ah. Bueno, mientras el doctor se va colocando allí su indumentaria, yo voy a aprovechar, yo a usted sí lo voy a presentar completo. ¿Por qué? Porque es que